Y tal como lo veíamos en titulares, un violento asalto dejó una casa literalmente ensangrentada en Upala. Vamos de inmediato con nuestro compañero Smith Jiménez, que nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Smith, muy buenas noches. Muy buenas noches, Angie, y también muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Charcos de sangre, un panorama espeluznante fue lo que retrató el amigo de esta persona de 57 años quien recibió grandes golpes a raíz de un asalto. Vamos a ver los detalles de esta información y todo el análisis que hemos hecho a raíz de este hecho muy particular que sucedió en Bijagua de Upala. Vean, la casa de Carlitos. Le llegaron ahora en la madrugada unos ladrones, unos invivibles, y lo hirieron. Este fue el espeluznante panorama que halló el amigo de un hombre de apellido Hernández de 57 años, quien fue víctima de asalto en Bijagua de Upala. El sospechoso atacó al hombre en horas de la madrugada de este domingo y se llevó 100,000 colones. Muebles quebrados y rastros de sangre son prueba del forcejeo que hubo. Para la víctima no es solamente el hecho de que su casa, su lugar seguro, su protección se vio totalmente violentada, sino que también sufre porque sabe que su patrimonio está en juego. Y por supuesto va a tener una reacción al respecto, lo que de manera inequívoca lleva también a la inseguridad de su integridad física, el valor más importante que tenemos, nuestra vida. Porque las personas que delinquen no van a tener ningún reparo si están en la posibilidad de lesionar a las personas. En Guanacaste, un hombre logró robar cerca de 6 millones de colones en una vivienda luego de amenazar a su dueño con un arma de fuego en agosto anterior. Un año atrás, un grupo de 7 personas disfrazadas de agentes policiales fueron detenidas tras simular un operativo y asaltar una vivienda en la provincia de Alajuela. Como resultado, uno de los habitantes fue asesinado. En el caso de este fin de semana, el informe relata que el asaltante se presentó como el hermano de una mujer antes de cometer el delito. Me duele porque es mi amigo. El Ministerio Público abrió más de 14,000 expedientes por robo agravado este 2022. Escenas como esas son bastante complicadas de analizar a simple vista, ya que se debe hacer una investigación bastante estructurada desde la recolección de indicios de la escena hasta el análisis del perfil de la víctima para poder ir descartando posibles hipótesis que motivaron a los asaltantes a cometer el delito. Por ejemplo, si fue una tentativa de homicidio, si fue un robo, si fue tacha de vivienda, entre otros delitos. O son personas que lamentablemente es posible tengan perfiles muchísimo más violentos y que lo que estamos haciendo es huir de las autoridades de una zona urbana a una zona rural. Por lo que es posible que en zonas rurales próximamente podamos observar un aumento de la agresividad y la violencia con que están ocurriendo ciertos hechos delictivos. ¿Cómo abordo un asalto en mi propia casa? En caso de ser víctima de asalto en vivienda, se debe tratar de mantener la calma. No discuta ni actúe de manera violenta con los asaltantes. Trate de hablar de manera pausada y hacer gestos de manera pausada, ya que los asaltantes pueden incluso estar bajo los efectos de alguna droga y pueden interpretar que la víctima se quiera defender y como mecanismo de defensa pueden actuar con mucho más violencia y hasta incluso puede provocar la muerte de la víctima. Hasta noviembre se reportaron alrededor de 1,100 asaltos en edificaciones. Uy, cómo duelen estas cosas acá en Bijagua, que la gente, uno dice que es tan tranquila. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario. ¿Cómo duelen estas cosas? Lo que dice este señor en el video, y la verdad es que sí, muy lamentable ver este tipo de escenas aquí en el país, pero Smith, sobre todo recalcar también lo que decía una de las expertas, es si usted sufre algún asalto en su vivienda, no se ponga... no interponga fuerza, no trate de negociar con los delincuentes, porque al final de cuentas yo sé que las cosas materiales cuestan porque uno trabaja por eso, pero se recupera y lo que no se recupera es la vida de un familiar que lamentablemente puede perderse en uno de estos hechos, Smith.
Así es, como también lo decía una de las expertas, Angie, y estimados televidentes, el valor más preciado que puede tener una persona es su vida. Claro. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted, estimado televidente, si es víctima de un asalto en su propia vivienda, en su propio hogar? Eso es lo que debemos preguntarnos, siempre alertados y precavidos, siempre con la precaución por delante y evitando que se dañe nuestra vida y por supuesto que se vaya a dañar la vida de las personas que también habitan con nosotros en este hogar. Hasta el momento se desconoce. Hay muchos cabos que atar todavía en este caso que genera mucha alarma, genera muchas preguntas. El asaltante se presentó como el hermano de una mujer que la víctima conocía. Se robó 100,000 colones, huyó y dejó este panorama que ustedes mismos pudieron observar en pantalla. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es la hermana? ¿Por qué se robó solamente esto? Ingresó al lugar, causó tanto daño. Es complicado de analizar, como bien lo decía una de las expertas, sobre todo cuando vemos escenas tan sangrientas en una vivienda, en un lugar rural donde no estamos acostumbrados a que sucedan este tipo de eventos. Pero sin duda, algo que ha marcado este 2022 ha sido este tipo de situaciones fuera de lo normal, particulares, en zonas que no estábamos acostumbradas a verlos. También lo hemos visto con cifras de otro tipo de delitos en donde no sabemos qué es lo que está sucediendo con el fenómeno de la violencia que muchos de los expertos asocian con el narcotráfico. Compañeros. Bien, Smith, usted lo decía, este tipo de delitos que han ido en aumento durante este 2022 y que no se descarta que sigan sucediendo, porque precisamente viene la época de diciembre, vacaciones, la gente sale a hoteles y demás, y dejan solas sus viviendas, y de hecho las autoridades ya están alertando de que es muy probable que este tipo de robos a viviendas se disparen durante esta época. Ya aquí en Noticias Telediario incluso hemos dado varios consejos a la gente de precauciones que tiene que tener en sus casas para que no sufra este tipo de delitos y que el regreso de las vacaciones no se convierta en un hecho lamentable de encontrar la vivienda vacía. Muchas gracias, Smith, por este reporte.